voy a hacer un poquito exagerada, pero es con fines pedagógicos solo para explicar el concepto. Una señal debería ser algo así. Un primer pulso, luego un pico un poco más elevado, otro pulso, ¿no? A esto se le llama punto P. A esto se le llama URS. Se le llama T, ¿verdad? Digamos que si le hacemos un zoom a una señal de SG, se vería algo como eso. Esta parte de acá está asociada a qué actividad. La aurícula. Digamos que es la actividad atrial. Y esta parte de acá está asociada a qué. A nivel cardíaco está asociado a qué. A la ventrícula. ¿Sí? Esto es lo que se le conoce como el complejo URS, y eso es actividad ventricular. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Según patologías que pudieran presentar pacientes en determinado momento, pues se van a necesitar tipos específicos de desfibrilación. De hecho, dentro de la desfibrilación hablamos de que existen dos tipos de desfibrilación. Estoy hablando en términos de desfibrilación manual, ¿no? ¿Por qué cuando mencioné el DEA no comentaba nada sobre esto? Bueno, porque en el DEA el equipo decide por sí mismo qué tipo de desfibrilación va a aplicar. Si la vamos a hacer manual, nosotros tenemos que tener claro este concepto. Entonces, la desfibrilación manual tiene dos tipos. Un tipo que se llama asíncrono y otro tipo que se llama síncrono. Por defecto, cuando ustedes se posicionan acá en desfibrilación manual, es decir, yo estoy en el monitor, voy a aplicar una desfibrilación, pero no voy a aplicar DEA. Bueno, porque a lo mejor me siento en confianza y conozco el término de desfibrilación, entonces me ubico en desfibrilación manual. Lo primero que debo decirles es, en el momento que yo paso el switch acá, esta desfibrilación que aparece reflejada es acá. Esta es la desfibrilación por defecto. ¿Cuándo se va a aplicar la desfibrilación que observan allí, que se llama asíncrono? Bueno, cuando el paciente presenta cierto tipo de patología, ¿como cuál? Como una fibrilación ventricular. O como una taquicardia ventricular. Les pregunto, ¿conocen estos términos? ¿Sí? ¿Sí lo conocen? ¿Por acá? ¿Por allá? Bueno, en términos prácticos, este tipo de patologías están asociadas a qué cosa? Estas patologías están asociadas a un mal comportamiento, un mal funcionamiento de las ventrículas del corazón del paciente. Y desde el punto de vista gráfico, ¿cómo se observan estas patologías? Bueno, si en una señal SG usted debería observar algo como esto, las señales que se observan en un paciente con esta característica son señales totalmente caóticas, ¿no? Donde no hay ningún tipo de comportamiento puntual o periódico que me haga pensar en una señal que tenga un comportamiento de tipo A. O sea, es totalmente caótico, una señal caótica. ¿Okay? Repito, en una desfibrilación asíncrona, ¿qué tipo de patologías se pueden considerar? Patologías de este estilo, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que vienen representadas gráficamente por señales totalmente caóticas. Si este fuera el caso del paciente que ustedes van a tratar, entonces conviene hacer este tipo de desfibrilación, que es la desfibrilación que viene por defecto. Es sencillamente poner desfibrilación manual. Igualmente son 3 pasos. Paso número 1. Retiro las palas, me aseguro de que estén conectadas, ¿verdad? Antes de aplicarla sobre el paciente, aplico gel, que es el gel verde que les preguntaba, que tenían que tener intimidad. ¿Ok? No hago lo de la película, ¿no? Esto que es muy común que uno ve en las películas que hacen. Eso no se hace, solo el gel. No hay que aplicar gel sobre toda la palma, solo una cantidad, digamos, apreciable. Se posiciona el gel sobre el paciente. ¿De qué manera? Como le indica las palas. Esta en la parte superior o esta en la parte inferior. En el momento
momento que usted coloca las palas sobre el paciente debe mantenerse aislado. Es decir, la única forma de tocar al paciente es a través de las palas. No lo pueden estar tocando ni con sus piernas ni con nada que pudiera hacer contacto. Igualmente, si hay un tanque de oxígeno muy cerca en ese momento, yo le sugiero alejarlo por lo menos 1 metro de distancia. ¿Ok? Paso número 1. Establezco con el botón más o el botón menos, que está acá, el nivel de energía que voy a aplicar. El criterio que normalmente se maneja creo que es 1 joule por cada 2 kilogramos. No sé si acá manejan un criterio diferente. Okay. Entonces seleccionan el nivel de energía por el botón más y el botón menos en la pala, en este momento sobre el paciente. Paso número 2, está descrito en la pala derecha. Viene dado por el botón amarillo, que sería el proceso de carga. Lo voy a hacer sobre el equipo propiamente para mostrarles cómo sería el comportamiento. Entonces, paso número 1, establezco el nivel de energía. Paso número 2, presiono el botón de carga sobre el paciente. Paso número 3, en este momento voy a administrar la descarga propiamente. ¿Cómo la administro? En las palas se puede apreciar el número 3, en las 2 palas, en el botón naranja. Es decir, que deben presionar los 2 botones naranja a la vez. Entonces, aplico la descarga y el equipo debería reportarles de manera impresa un gráfico del nivel de descarga que usted aplicó en ese momento y la última señal que captó en ese momento. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces repito, esta desfibrilación que viene por defecto, dijimos que iba a ser la desfibrilación asíncrona. Y es la desfibrilación que se va a aplicar cuando el paciente presenta patologías asociadas, por ejemplo, a la fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, es decir, señales totalmente caóticas. Son 3 pasos. Paso número 1, nivel de energía. Paso número 2, carga. Paso número 3, descarga. ¿Ok? ¿Se entendió la desfibrilación manual asíncrona? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? ¿Segura? ¿Por allá? Ok. Hay otro tipo de desfibrilación manual que se puede hacer en este equipo, y en este tipo de desfibrilación se llama síncrona. Es una desfibrilación que está asociada a otro tipo de patologías como una fibrilación atrial, por ejemplo. Entonces, para recordar un poco, una fibrilación atrial está asociada a un comportamiento anómalo de las aurículas del corazón. Y desde el punto de vista gráfico, ¿cómo se identifica una patología de estas características? Bueno, porque usted va a ver una señal caótica, pero tiene una característica que perdona el tiempo, es que siempre va a poder apreciar este complejo que está acá. Es decir, sigue siendo una señal anómala, porque no es normal ver esto en un ECG. Pero hay una característica que la identifica propiamente, y es que se puede apreciar de manera constante el complejo QRS. ¿Por qué? Porque en el corazón de este paciente las ventrículas no están trabajando de manera, digamos, incorrecta. Lo que está trabajando de manera incorrecta es las cámaras superiores, es decir, la actividad atrial propiamente. Entonces, este tipo de paciente amerita una desfibrilación también. ¿Por qué amerita desfibrilación? Bueno, porque yo tengo que tratar de regularizar esta señal, ¿verdad? Pero la desfibrilación que él amerita es una desfibrilación de tipo 5, una desfibrilación que se debe sincronizar con el complejo QRS, específicamente 20 milisegundos después del pico R. Es decir, es una desfibrilación que se debe administrar específicamente en este punto que voy a señalar más o menos acá. Es una desfibrilación que debe ir sincronizada, como su palabra lo indica, con el complejo QRS y esa señal caótica. ¿Okay? La pregunta sería, bueno, ¿y cómo aplico yo este tipo de desfibrilación en este equipo? La respuesta es, acá hay una opción que se llama activar SYNC. No sé si lo leen por allá. Acá abajito, dice activar SYNC. Entonces, para activar SYNC, yo lo que hago es que presiono este botón. Él me pide confirmación de que voy a entrar al modo síncrono, y una diferencia es que en pantalla, se lo voy a decir que sí, acá me aparece de manera constante SYNC. ¿Sí lo ven acá? Sí,
dispositiva. Él me está recordando en este momento, caballero, que tiene desfibrilación manual, pero una desfibrilación manual tipo sincronizada. Creo que acá el término que le dicen es cardioversión, ¿sí? Cardioversión. Entonces, son exactamente los mismos 3 pasos. Retiran las palas, aplican el gel, colocan sobre el paciente, establezco nivel de energía, establezco carga y voy a aplicar descarga. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que fíjense, cuando se comienza a captar bioelectricidad, en determinado momento en la señal, ustedes pueden apreciar unos puntos blancos. No sé si logran ver. ¿Sí los ven? Unos puntos blancos acá arriba. Esos puntos blancos se están sincronizando con lo que vendría a ser el complejo QRS. Entonces voy a aplicar desfibrilación acá sobre la máquina para simular nuevamente el mismo proceso. Por cierto, hago una acotación. Para retirar las palas de la bandeja siempre salen hacia afuera, ¿no? Nunca hacia arriba, sino hacia afuera. Y para conectarla, entro primero esta parte, luego esta acá. Ok, entonces voy a aplicar desfibrilación manual de tipo síncrono. Igualmente, los 3 pasos. Establezco nivel de energía, establezco carga y voy a aplicar la descarga. ¿Por qué no me da descarga? Porque no veo por ningún lado el complejo, ¿okay? Salvo que lo force y logre en determinado momento que él logre conseguir este pico de acá. ¿Sí lo ven? Entonces repito, la desfibrilación síncrona se va a dar siempre y cuando el equipo pueda captar en determinado momento, como en esta gráfica, lo que vendría a ser el complejo QRS, ¿no? Claro, acá algo irregular porque solamente estamos haciendo un test. Pero siempre que él no vea este complejo QRS, pues sencillamente no va a poder aplicar la descarga respectiva. Miren, es muy importante tener clara la diferencia entre este tipo de desfibrilación y este. ¿Por qué? Porque si ustedes toman un paciente con estas características, ¿okay?, y aplico una desfibrilación de este tipo, que es la por defecto, acá pueden ocurrir 2 cosas. La primera es que sencillamente el paciente no se va a poder salvar. O sea, en lugar de promoverlo bien, vamos a terminar de afectarlo. Y la segunda, que en el caso más positivo lo que pudiera ocurrir es que él va a pasar de esto a algo como esto. O sea que de algo malo a algo peor. Entonces, por eso es importante. Y si no están muy seguros con el término de la desfibrilación manual, pues sencillamente los invito entonces a aplicar DEA, porque en el DEA el equipo por sí mismo hace este análisis respectivo. ¿Ok? ¿Se entendió la diferencia? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Entendido? ¿Le hago una pregunta a ustedes? La norma dice que un paciente por encima de 1 año ya pudiera recibir desfibrilación. Si yo voy a aplicar desfibrilación a un paciente de 1 año, ¿será que le puedo colocar estas 2 palas? A ver, el tórax pudiera hacer algo como esto. ¿Así? No. Correcto. Hay unas palas de uso pediátrico. Yo presiono este botón y me da acceso a una pala de uso pediátrico. ¿Sí lo ven? Si no hay más preguntas, entonces voy a finalizar la charla con la demostración de las pruebas que nosotros hicimos la mañana de hoy para saber qué. ¿Recuerdan el significado, el posible significado de estas 3 luces? ¿Sí? ¿Qué significaba si esta señal me encendía? ¿Quién me recuerda? Mantenimiento, batería. Batería desconectada, ¿qué más puede ser? Batería dañada o que necesita mantenimiento, ¿verdad? Entonces, si descarto que la batería tiene carga, ¿cómo lo descarto? Bueno, presionando este botón naranja, que puedo saber el nivel de carga de la batería. Verifico que está bien conectada. Si no estoy seguro, la desconecto y el sonido me dice que está bien conectada. Y aún así me sigue apareciendo la alarma, entonces vamos a hacer los siguientes pasos.